Quedo cruzado entre varios exámenes, qué le dice a uno el paciente, qué le dice a uno de los padres del paciente. Debe haber congruencia entre todos esos diferentes exámenes. Entonces ya tenemos la batería de exámenes, pongámoslos a funcionar. Entonces el VERA, ya hablábamos que el VERA solamente nos evalúa esta frecuencia y hasta 80 decibeles. Una pérdida mayor a 80 sale negativo. Si hay una curva de este estilo, que hay una buena audición en las frecuencias graves y se cae acá en las frecuencias agudas, nos va a decir que el paciente no está oyendo nada. Si es así, nos va a salir unos potenciales negativos. No está oyendo nada. Y eso no es cierto. Entonces uno tiene que utilizar otros exámenes. Entonces las autoemisiones acústicas funcionan muy bien, pero solamente hasta unos 25-30 decibeles. Los evalúan varias frecuencias, pero solamente dentro de este rango. Entonces ya, ahí vamos armando el rompecabezas. Los reflejos estacodiales. Nos va a dar información hasta unos 35 decibeles, porque recuerden que la razón de esto es que los reflejos aparecen después de 80 decibeles supraumbral, supraliminal. Entonces súmele a estos 80 decibeles y nos va a dar por acá, y esta salida no la tiene el equipo. Seguimos armando el rompecabezas, el estado estable. En este congreso no hablaron mucho de estado estable y para mí en este momento es un examen de primera opción, porque nos da una información muy interesante. Si alguien me logra explicar cómo funciona eso, que los vectores van para un lado, que el otro vector va para el otro lado. Me acuerdo en las clases de física que los vectores de fuerza, lo importante es que nos ayuda mucho en el diagnóstico, y entre más bajita sea la pérdida, el resultado es más confiable. Empieza a patinar un poco acá cuando está sobre la audición normal. La logoaudiometría también nos ayuda bastante. Nos evalúa 500.000 y 2.000 en teoría, pero obviamente hay muchos fonemas que se ubican acá en 4.000 y en 8.000. Entonces van sumando puntos, va haciendo cada vez más fuerte nuestro diagnóstico. La audiometría, pues en teoría nos evalúa todo. Lo importante es que nos responda. Eso es para recordar la famosa banana del lenguaje. Nuestra audición del lenguaje tiene que estar dentro de esta banana para poder entender los diferentes fonemas. Esos fonemas, un paciente con una hipoacusia en las frecuencias agudas no los va a oír muy bien. Esta no es la Estatua de la Libertad, es una aspiradora, pero no lo digan muy duro. Los potenciales me gustan mucho, estos de estado estable, porque finalmente, y después de cruzar todos los vectores, le dicen a uno la audición en el oído derecho es de 10 decibeles, en el oído izquierdo hay una pérdida profunda. Esto se me parece mucho a la audiometría, entonces eso me gusta. Y le salen encima eso con este resumen bonito, dicen, este paciente está oyendo bien por su oído derecho, por el oído izquierdo no está oyendo bien. Si es un niño, con este oído derecho va a hacer todo lo que quiera, va a adquirir lenguaje, va a ganar una profesión, va a hacer su vida normal. Un poquito más difícil, pero lo puede hacer con un solo oído funcionante, lo hace. Esto es algo que no se habla mucho en los congresos de otorrino, pero que es fundamental, porque empezando que con los abuelitos, con los papás de uno, ya ellos empiezan a tener problemas de relación, señal, ruido. Yo nomás ya empiezo a tener problemas, entonces me toca estar como acá, mandé, que no entendí. Entonces a esos pacientes hipoacúsicos, háblenles despacio, cerca, de frente, bien vocalizado. No les grite, no hay necesidad de gritarle, con su tono de voz normal. Sobreactúe, ¿no? Gesticule, ¿sí? Abuelito, ¿cómo está? Disminuye el ruido de fondo, eso es apagar la radio, apagar la televisión, cerrar ventanas. Ponerlo en contexto el tema de conversación. Si es un niño, vamos a hablar de los colores.
vamos a hablar de. Y ante todo tenga paciencia y mucho amor. Rin, por ahí. Menos mal es la última. Recordemos, vacunas. El COVID nos enseñó que había vacunas y se nos olvidó poner las antiguas. Hay que hacer un diagnóstico temprano de esa lesión auditiva para establecer un tratamiento adecuado y temprano. Apoyo en terapia de lenguaje, el apoyo de la familia es clave, de la parte educativa mucho, y ante todo aceptar con humildad que estos tratamientos se deben hacer con un manejo interdisciplinario, que en cualquier momento de la vida, de la misma concepción, se puede perder la audición, en cualquier momento, y toca estar pendiente, no solamente el tamizaje neonatal, el tamizaje debe ser periódicamente, por lo menos cada año. Alguien se va a ganar el libro, creo que voy a ser yo. Muchas gracias por su tiempo. Otorrinolaringólogo pediatra. El doctor de la Torre, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Profesor titular de posgrado de otorrinolaringología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Miembro del Subcomité Académico de Otorrinolaringología del UNAM, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente actual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátrica de México. El doctor nos va ¿está aquí, doctor? ¿El doctor? Ya, perfecto. Va a ser por videoconferencia. Va a hablar sobre hipoacusia neurosensorial en enfermedades sistémicas pediátricas. Para los otorrinolaringólogos pediatras y otorrinolaringólogos generales es motivo muy frecuente de nuestra consulta, y seguramente para ustedes pediatras o médicos generales que tienen niños, que es la rinitis alérgica. Ustedes han oído muchas prácticas de rinitis alérgica, sin embargo esta la ha enfocado en las particularidades en los niños. Y vamos a comenzar diciendo que en la actualidad se manejan términos que están cada vez siendo más relevantes en muchos padecimientos, no solamente en el área otorrinolaringológica, sino inclusive en padecimientos como el cáncer, etcétera, que es el concepto de fenotipo, genotipo y identificador. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que no todos somos iguales. Entonces, por eso hay fenotipos. Entonces, el fenotipo se refiere a lo que nosotros vemos, es decir, las características observables o los rasgos que se asocian a una enfermedad. Cuando hablamos de endotipo, nos referimos a un subgrupo de enfermedad o un subtipo de enfermedad en donde existen mecanismos fisiopatológicos distintos, y si decimos que hay un biomarcador, quiere decir que hay una característica de enfermedad que puede representar un indicador objetivo de un proceso que puede ser normal o anormal, o incluso puede ser una respuesta a una intervención terapéutica. ¿Por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque definir el fenotipo de la rinitis es el primer paso para diagnosticar y tratar adecuadamente a nuestro paciente. Y es ahí cuando empiezan en ocasiones los fracasos en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque aquí vemos claramente cómo en los círculos están los fenotipos, es decir, las características observables del sujeto que se asocian a la enfermedad. Y tenemos el fenotipo de la rinitis alérgica, de la rinitis inducida por irritantes, de la inducida por drogas o por medicamentos, la rinitis alérgica local, idiopática, etc. Estos fenotipos se pueden enmascarar. Entonces, un paciente puede tener fenotipo de rinitis alérgica y rinitis ocupacional o rinitis medicamentosa. Si es que se consume, por ejemplo, mucho vasoconstrictor, pues va a tener 3 fenotipos. Y detrás de ellos hay un mecanismo fisiopatológico diferente, que son los endotipos. Por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, hay un endotipo, un mecanismo fisiopatológico, que es una reacción inmunológica mediada por IgE. Pero hay otros mecanismos fisiopatológicos que no están mediados por IgE, sino que están mediados por otro tipo de mediadores o de sustancias o de vías, y eso hace entonces que tengan diferencias. Y aquí pueden ver ustedes los diferentes fenotipos en gris. En azul está la etiología y la causa, y en rojo están las herramientas diagnósticas. Vean cómo, por ejemplo, tenemos varios fenotipos, pero los mecanismos fisiopatológicos o los endotipos son diferentes.
En todos ellos la historia clínica juega un papel muy importante y en algunas ocasiones los exámenes de alergia o exámenes de laboratorio o moleculares juegan también un papel muy importante. Vamos a entrar entonces no a la rinitis en general, sino al fenotipo de la rinitis alérgica y nos vamos a enfocar en los niños. Los niños son distintos a los adultos, pues en muchos sentidos sí, anatómicamente, o sea, nadie duda que son diferentes los niños a los adultos. Y en el caso particular de la alergia, pues muchas veces no se diagnostica bien. Puede ser que, y eso lo hemos visto nosotros en México, que todo el niño que tiene rinorrea lo catalogan como alergia. O bien, no piensan en alergia, es decir, son niños que siempre están manejándose como infecciones respiratorias recurrentes, con antibióticos, etc. Y la verdad es que tienen una rinitis alérgica. Entonces hay o el exceso de diagnóstico o subdiagnóstico para este problema. Aquí el punto es que tiene comorbilidades significativas igual que la de los adultos, y dentro de ellos destaca el asma bronquial, ¿verdad? Entonces, por eso es importante identificarlo de forma correcta. ¿Cómo impacta la rinitis alérgica? Es decir, ¿cómo la perciben los padres de los hijos que tienen rinitis alérgica? Ustedes pueden ver acá en este estudio, y en negro se ven los días de estado de salud, y en color morado se ven los días en donde los niños están sanos. Cada barra representa un mes, es decir, 28 días. Si ustedes ven cuando el paciente no tiene rinitis alérgica, pues nada más hay un día que no tiene buena salud, ese día no amaneció bien y pues no tuvo buena salud. Pero cuidado, si tiene rinitis alérgica son 5 días por mes que el niño no goza de cabal salud. Si el paciente no está bien controlado y tiene rinitis alérgica, casi 7 días pues va a estar de mala salud, a diferencia de 3 días si está bien controlado. Si la rinitis alérgica es grave o moderada, una semana de días sin salud contra un día si es leve. Entonces todo esto nos permite hacernos una pregunta. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las diferencias entre un niño y un adulto? Si lo vemos desde el punto de vista prevalencia, la mayor información es en los niños, faltan estudios en los adultos. En cuanto a calidad de vida, existen cuestionarios de calidad de vida de niños y adultos, y en todos ellos la congestión nasal es el síntoma más molesto. En esto no hay diferencias, aunque, repito, hay cuestionarios adaptados para adultos y para niños. La clínica es muy similar, las movilidades son similares, solo que en el caso de los niños, además del asma, participan hipertrofia adenoidea, participa rhinosinusitis de hepatitis atópica. En el adulto, rhinosinusitis crónica y algunos pólipos nasales, etc., en algunos pacientes. Y por ende, el tratamiento pues, es similar con algunas diferencias. ¿Cuáles son las desventajas de ser niño? Bueno, las guías de práctica clínica nos dicen que, dentro de ellas saben, que se puede hacer una cuidadosa extrapolación de la población pediátrica. Como no tenemos información abundante en relación al tratamiento en los niños, entonces es válido extrapolar con cuidado la información de los adultos a los niños, tomando en cuenta que pues, los efectos adversos pueden ser más frecuentes y que la percepción y la importancia pueden ser diferentes. Es decir, el niño puede manifestar eventos adversos diferentes a la adulto. También se debe tomar en cuenta los valores y las preferencias en el caso de los niños. O sea, a lo mejor a los niños no les gustan los medicamentos tópicos y prefieren los medicamentos por vía oral. Entonces son diferencias que debemos de considerar para tratar a los niños. Por eso cuando ustedes hacen o revisan o ven información de rinitis alérgica, se da por hecho de que lo que viene en los adultos pues es extrapolable en los niños, pues con bajo ciertas circunstancias y características. Y es así como nosotros tenemos un cúmulo de información a través de guías, ¿no? La guía de la Academia Americana de Otorrino, GEMA 5.2, con su capítulo de rinitis alérgica, de la Academia Europea de Alergia, guías propias de cada país sobre rinitis alérgica. Y algo que salió recientemente pues fue el algoritmo que propone Euforia para el manejo de la rinitis alérgica pediátrica. Nos dice, 2 o más síntomas nasales sugestivos de rinitis alérgica, tú empiezas a dar tu tratamiento con antihistamínico oral no sedante o intranasal. Si no lo controlas, pásate a corticoide nasal
sobre todo si hay congestión nasal o es una rinitis de difícil manejo o fracasaste el tratamiento previo. Es decir, ellos empiezan a escalar desde el antihistamínico oral no sedante, pasan por el esteroide intranasal. Si el paciente no mejora, evalúan el diagnóstico y aquí ven claramente cómo ya empiezan a dar corticoide nasal más antihistamínico intranasal. A partir de los 6 años, aunque el IPP dice que a partir de los 12, a partir de los años ya pueden dar esta terapia combinada intranasal. O bien, si el menor de 6 años, dar un antihistamínico oral con terapia combinada. Y vean cómo la inmunoterapia es el último resorte del tratamiento. Ya se da cuando hay fracaso al manejo y entonces ya corre el resorte de la especialidad. Vamos a profundizar un poco al tratamiento farmacológico. Seguimos hablando de las desventajas de serie. No hay evidencias muy sólidas de farmacoterapia en cuanto a rinitis alérgica en los niños y los medicamentos que se utilizan para el control de la misma. Las farmacocinéticas desgraciadamente difieren en las edades pediátricas. Ustedes saben que no es lo mismo el recién nacido que el lactante, que el preescolar o que el escolar. Y tenemos una carencia muy grande de estudios que nos hablen sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, a pesar de que pues, está permitido extrapolar esa información de los adolescentes o de los adultos, ¿no? Hay ejemplos de esto, muchos. Por ejemplo, por decirlo, no hay herramientas validadas en pediatría, incluso para el manejo, por ejemplo, con antihistamínicos. Hay pocos estudios con estos agonistas inversos H1, pues, basados en las evidencias actuales. Y mucho de la extrapolación no solamente es en la elección de los medicamentos, sino también incluso las dosis. Y se ha repetido hasta el cansancio que el niño no es un adulto pequeño, por ejemplo. Y aquí lo reflejo con esta imagen. Ustedes tienen una mujer adulto en donde le corresponde un antihistamínico 10 miligramos. Este es un niño, la niña le llega a la cintura, es decir, a la mitad de la talla de la mamá, y entonces le tocaría el 5 miligramos, ¿no? Si lo vemos así de una manera burda, tan sencilla, pues diríamos que es muy fácil de prescribir en un paciente pediátrico, pero no es así. Porque existe una cosa que se llama farmacología del desarrollo. La farmacología del desarrollo es importante que la conozcamos si atendemos pacientes pediátricos. Y me quiero referir particularmente al sistema microsomal hepático P450, específicamente a las enzimas CYP3A4, que es la que metaboliza gran parte de los medicamentos que ingieren los niños y adultos. Y si ustedes se fijan en esta barra, aquí la barra azul nos dice que los valores del adulto se alcanzan prácticamente a partir del año. Y cuando nosotros tenemos de entre 1 a 12, de un mes a 12 meses, estamos en un 40 hasta llegar al 100%. Esto, la madre naturaleza nos ha ayudado porque permite que nosotros no intoxiquemos a los niños, porque un niño después del mes tiene prácticamente un 40-50% de valores de CYP3A4 correspondientes al adulto. Y también esto pues, es similar a lo que sucede con la filtración glomerular, en donde a partir de los 11 meses de la vida ya tienen tasas muy similares a las de la vida. ¿Qué hay en relación a los antihistamínicos en pediatría? Sin lugar a dudas es el grupo terapéutico de los más empleados en pediatría. Vean, prácticamente 1 de cada 2 niños en un estudio en España tomaban un antihistamínico antes de ir con el alergo. Lo más triste de todo esto es que la quinta parte de los antihistamínicos son de primera generación, con todos los efectos secundarios que eso conlleva, cognitivos, etc. Entonces, antihistamínicos de primera generación ya no deben utilizarse ni en niños ni en adultos. Entonces nos vamos a los de segunda generación y los más nuevos. ¿Cuál es el soporte para la prescripción y la de eficacia y seguridad? Vamos a decir que hay puntos importantes. Los antihistamínicos de segunda generación se han estudiado más extensamente a partir de los 6 años de edad y de allí en el adolescente y en adultos. Hay estudios clínicos en niños pequeños y en niños de más de 6 años
con algunas de las moléculas que ustedes conocen, como pueden ver aquí: peptidicina, levocetirizina, desloratadina, fexofenadina, lopatadina, etc. Pero yo los quiero mostrar ahorita en una tabla cuáles son los que han mostrado seguridad y eficacia. Ustedes se fijan acá, si tomamos en cuenta la clasificación clásica de estacional y perenne, vemos que considerando los estudios donde hablan de rinitis alérgica estacional, tenemos en niños de 2 a 5 años un estudio con lopatadina, y de 6 a 11 años está el grueso de los estudios, es decir, con cetiricina, levocetirizina, desloratadina, fexofenadina y lopatadina. Si nos vamos a la rinitis alérgica perenne, tenemos un estudio en niños de 2 a 5 años y nuevamente la mayoría de los estudios entre 6 y 11 años. Pero ¿cuáles son, dijéramos, los antihistamínicos que han sido examinados o probados cuando se utiliza la clasificación actual de área de rinitis alérgica intermitente y persistente? Bueno, pues en intermitente no tenemos ningún estudio, y en persistente tenemos 2, con levocetirizina y con lopatadina. Como ustedes pueden ver, pues sí tenemos una carencia de información muy importante. Seguridad, sin duda alguna, hay estudios de seguridad desde los 6 meses de edad en adelante, con cetiricina, levocetirizina, desloratadina. Aquí tenemos entre 2 y 5 años, 6 a 11 años. Entonces, la seguridad es algo que afortunadamente le preocupa mucho a los médicos, y vemos que en términos generales los antihistamínicos de segunda generación son muy seguros en edad pediátrica. Este es un comparativo de 2 moléculas que son muy parecidas pero que no son lo mismo: cetiricina, como la madre, y la levocetirizina, que es el enantiómero de la cetiricina. Uno podría pensar que los efectos secundarios son iguales o muy parecidos entre ellos, pero vean que no. Este es el estudio ETAC y el estudio GEPARD con cetiricina y levocetirizina respectivamente, y hay 2 cosas que quiero resaltar. La primera es que se utilizó en niños de 1 a 2 años, niños de 1 a 2 años, o sea, niños muy pequeñitos a partir del año de edad. Pero vean cuánto tiempo se utilizaron: 18 meses de uso continuo. ¿Por qué? Pues porque estos niños que tenían dermatitis atópica, entonces se les dio desde el año de edad y durante 18 meses de uso continuo el antihistamínico. ¿Y cuáles fueron las tasas de efectos secundarios? 16% de eventos neurológicos y conductuales con cetiricina y 6% con levocetirizina. Entonces, esto nos habla de que sí hay un buen perfil de seguridad con los antihistamínicos, que se pueden utilizar desde edades tempranas de la vida y que se pueden emplear también por mucho tiempo, o sea, por varios meses incluso. Pero vayámonos a la satisfacción de los padres, de los niños, en la calidad de vida y el rendimiento escolar, porque todo esto puede ser letra muerta si en la vida real vemos que existen muchos efectos secundarios con los antihistamínicos. Este es el estudio OSCAR, en donde ustedes pueden ver la evaluación que hicieron especialistas y médicos de contacto primario en niños para valorar eficacia y tolerabilidad. Y esto es una encuesta de satisfacción, y los porcentajes más elevados resultaron para levocetirizina, cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. ¿Y qué pasó cuando se valoró la calificación de los padres en cuanto a la capacidad del niño para un buen desempeño escolar y actividades escolares? Aquí vemos desempeño escolar coincide con la información anterior, en donde las cifras más elevadas están con levocetirizina, con cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. Y lo mismo con las actividades escolares: levocetirizina, cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. Entonces, pues como que ya vamos viendo entonces cuáles son los que tienen más estudios y los que son más seguros. Ahora, los esteroides intranasales. Hay verdaderamente un temor entre muchos médicos de utilizar los esteroides intranasales en población pediátrica. La situación actual y la realidad es de que son los medicamentos usados como neuroterapia más efectivos para la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque nos controlan los 4 síntomas cardinales: estornudo, rinorrea, prurito, pero sobre todo la congestión nasal. Es donde tiene la mejor aplicación. Ahora, el temor que se tiene para usarlos en población pediátrica en niños tan pequeños como puede ser menores de 2 años, aunque el IPP
de algunos de estos productos nos digan que es a partir de los 2 años, fuera de prescripción. Muchos colegas utilizamos en situaciones especiales estos medicamentos en menores de 2 años y vean cuál es el índice terapéutico más alto de los esteroides intranasales: furbato de fluticasona, propionato de fluticasona y furbato de monoposona. No llegan ni siquiera al 1% del índice terapéutico. ¿Y qué es el índice terapéutico? Pues es un cociente de seguridad, porque nos relaciona la dosis que causa supresión de cortisol entre la dosis terapéutica. Entonces, entre más bajito es este índice terapéutico, pues nosotros vamos viendo que es más seguro. Entonces, no hay ningún problema para utilizarlos aún en edades más pequeñas, repito, aunque el IPP nos diga que es a partir de los 6 años. Otro de los medicamentos que se utilizan con cierta frecuencia, sobre todo entre los colegas pediatras, son los antileucotrienos. La eficacia de los antileucotrienos es muy comparable a los antihistamínicos, solo que tienen un precio más elevado. La mejor beneficio es cuando se administran por la noche que por el día, y su papel principal, como marcan las guías y la apreciación de muchos de los colegas, es cuando existe una asociación de rinitis y asma. Cuando hay esta asociación de rinitis y asma, es cuando, combinado con otros medicamentos, se tiene el mejor beneficio. Pero algo que me inquieta mucho son los efectos secundarios. Si bien es cierto que no son tan comunes, si ha sido Montelukast, que es el único que disponemos en el mercado, sujeto de múltiples advertencias por parte de las autoridades sanitarias en varios países. Ya han sido más de 2 advertencias, y nos hablan de que pueden existir trastornos como son somnolencia, terrores nocturnos, comportamiento agresivo, alucinaciones, parestesia, cefalea, etc. Creo que son medicamentos seguros, así lo mencionan las guías de práctica clínica y la experiencia personal. Son medicamentos muy seguros y que cuando se utilizan de forma adecuada dan buenos resultados, sobre todo cuando hay esa asociación con el asma. Las aguas de mar son tratamientos coadyuvantes y se pueden utilizar en las rinitis alérgicas desde las leves hasta las moderadas o graves, junto con los tratamientos de primera línea que marcan las guías de práctica clínica. Pero ¿qué hacen las irrigaciones? Bueno, no todas las irrigaciones son iguales. Vean ustedes, este es un estudio en donde se utilizó un control y el agua pura, y vean la lesión que se produce en el epitelio respiratorio cuando se usa agua pura, que cuando se utiliza solución salina al 0.9%, porque también las soluciones hipotónicas al 0.3% dañan el epitelio. Entonces, si vamos a hacer irrigaciones, no las podemos hacer con hipotónicas ni con agua, tenemos que hacerlo con soluciones que tengan por lo menos isotónicas del 0.9% o hipertónicas. ¿Cuál es el objetivo que procuramos con las irrigaciones? Bueno, lo que nosotros procuramos es 2 aspectos. Uno, hacer un arrastre mecánico de detritus, de costras, de bacterias, de alergenos, etcétera, de impurezas, contaminantes, y por otro lado también actuar de una manera fisiológica cuando estas irrigaciones van acompañadas de algunos iones que tienen propiedades fisiológicas sobre la mucosa. Entonces, no solamente es el barrido, sino también los efectos antiinflamatorios que pudieran tener estos iones. Entonces, el utilizar estas irrigaciones, y sobre todo el agua de mar o hipertónicas, hace que haya una diferencia en la presión osmótica y que haga una transición de gel a sol, esta limpieza mecánica de la que yo hablaba, mejorar el transporte mucociliar, hidratar el epitelio y la mucosa, y de esta manera producir un efecto desinflamatorio. Se ha visto que el pH, además de la tonicidad, influyen en la eficacia. Cuando las soluciones tienen un pH bajo, tendiendo hacia la acidez, entonces afectan el transporte mucociliar. Lo ideal es que estas soluciones tengan la tendencia hacia la hipertonicidad. Y aquí en este comparativo ustedes pueden ver la solución fisiológica que cloruro de sodio del 0.9%, donde es más cloro que sodio, y tiene un pH de 5, y tenemos el agua de mar. El agua de mar, además de cloro y sodio, tiene óxidos, tiene bicarbonato, nitrato, sulfato y otros elementos como el calcio, etc. Pero algo muy importante, además de los iones, es que tiene un pH de 8, tendiendo hacia la alcalinidad y favorece, por supuesto, el transporte mucociliar.
Estos iones, por lo menos in vitro, se han visto que pueden reducir la inflamación local y reparar los tejidos o el tejido respiratorio, y en el caso particular del bicarbonato, actuar sobre la formación de costras, hace que el paciente tenga menos costra. Y aquí vemos la diferencial en cuanto al pH de la solución salina, isotónica y el agua de mar. Y es por eso que se ha popularizado mucho las irrigaciones con soluciones de salina, hipertónica o aguas de mar. Si nosotros vemos a través de los años, los estudios eran de baja calidad y se les daba un nivel de evidencia muy bajito a las irrigaciones. Entonces se decía que era opcional si se quería dar, porque en realidad pues no daban un plus a nuestro tratamiento para la epidemia. Ahora que hay estudios ya de mucho mejor calidad, como estos de 2019, en donde ya hay metaanálisis incluso, ya se posiciona para rinitis alérgica como tratamiento coadyuvante, para rinocelulitis crónica e incluso para infecciones respiratorias agudas, a partir de soluciones hipertónicas o soluciones salinas, y esto entonces ya tiene más beneficio. Algo que frecuentemente nos llega a los especialistas son los enfermos que tienen rinitis alérgicas persistentes, moderadas o graves. Es decir, pacientes que ya recorrieron muchos consultorios o que simplemente por descuido han abandonado su enfermedad y que cursan con muchos síntomas la mayoría de los días de la semana y la mayoría de las semanas. Este caso aquí nos demuestra un patrón totalmente obstructivo, con desviación hidroceptal y crecimiento de corrientes y además rinitis alérgica persistente moderado. Y es aquí donde el otorrino juega un papel importante en todo este complejo multidisciplinario de manejo. Pacientes que no responden al tratamiento médico bien llevado, pero que resulta de que además del problema inflamatorio de la mucosa nasal y los corrientes, pues tienen problemas anatómicos, como en este caso ustedes pueden ver, viéndose atrás al paciente, el reflejo de luz permite inmediatamente ver que hay una desviación de la pirámide nasal. Aquí no se ve tan claramente como esta, por eso yo siempre les aconsejo que vean por atrás a sus pacientes para que puedan ver la alineación cercana.